Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva encuentro de Actitud de Viernes, el espacio que el Ministerio de Transporte ha creado para estar más cerca de sus funcionarios y de los trabajadores también de las entidades del sector. Les vamos a pedir que nos regalen un momentico mientras le damos espacio a más gente a conectarse al encuentro. Hi everyone. So today we're gonna create an iOS app that connects to a non-VIF camera.
Les pedimos a quienes ya están conectados 5 minuticos más de paciencia, por favor. Estamos esperando acabar de ajustar unas cosas técnicas y arrancaremos. Gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos, les agradecemos su paciencia y su espera y les damos una cordial bienvenida a toda la familia del Ministerio de Transporte a una nueva reunión de Actitud de Viernes.
el espacio que hemos creado desde el Ministerio para acompañarnos durante estos días de trabajo en casa, para estar conectados, relajarnos y también tener una oportunidad de aprender. Queremos hoy hacer extensivo ese saludo a los funcionarios de las entidades adscritas al Ministerio, como la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Invías, la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y Cor Magdalena, que se conectan hoy a esta transmisión, invitados por el Comité Técnico Sectorial de Equidad de Género del sector. Les recordamos a todos que al final de la charla habrá un espacio para preguntas. Quienes quieran hacer parte de esta dinámica, los invitamos a dejar sus inquietudes en el chat de la reunión. Es posible que no las vean publicadas, pero igual las estaremos recibiendo y trataremos de contestarlas en ese momento. Antes de entrar en materia, queremos recordar que el Comité Técnico de Equidad de Género continúa invitando a todos los colaboradores del sector a certificarse con ONU Mujeres, una iniciativa internacional por la equidad, la igualdad y los derechos de las mujeres. Ya muchos en sus correos han recibido la información sobre cómo inscribirse, para lo cual solo hay que entrar a la plataforma de ONU Mujeres, escoger el curso Yo sé de Género 123 y ahí ir siguiendo los pasos. A continuación en este video les compartimos cómo se hace ese proceso. Primero, ingresa al Centro de Capacitación ONU Mujeres en Autoaprendizaje. Regístrate con todos tus datos personales y crea un usuario. Después, accede a este usuario e ingresa al carrito de compras. Selecciona el curso Yo sé de Género 1, 2 y 3, conceptos básicos para iniciar. Finaliza la inscripción y continúa. Recuerda, Yo sé de Género 1, 2 y 3. Realiza el módulo y continúa con los otros cursos. Recuerda que este curso dura 2 o 3 horas. Les pedimos por favor a los funcionarios que entren y hagan su inscripción y cuando la hayan terminado, por favor le comuniquen a su entidad a través del link que se está compartiendo en este momento en el chat de preguntas y que también han recibido por el correo. Recuerden que por la equidad y la igualdad del sector transporte nos capacitamos todos. Hoy tenemos una charla muy especial sobre felicidad y emprendimiento que nos dará el doctor Ignacio Gaitán Villegas, presidente de Impulsa Colombia, quien además es speaker nacional e internacional en temas de gerencia y felicidad para diferentes organizaciones y encuentros de convenciones tanto en Colombia como en varios países de Latinoamérica. Bienvenido, doctor Gaitán, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es verdad que cuando mi querida ministra Ángela María me invitó, en realidad creo que estos espacios entre nosotros mismos como entidades de gobierno, creo que son fructíferos y nos permite un poco, además los felicito por esta iniciativa de crear estos momentos los viernes, nos permite un poco entrar en reflexión y mirar cosas diferentes a lo que cotidianamente vemos. Tengo la fortuna, pues, como todos imaginarán, de estar trabajando en temas de emprendimiento hace como 20 años y en paralelo, yo creo que no sé cuánto tiempo me dio por empezar a analizar un poco uno cómo se volvió una persona innovadora. Entonces, hoy les voy a hacer un poco mi reflexión saliéndome de lo tradicional. Ay, Dios mío. Saliéndome de lo tradicional, hacer la reflexión de desde dónde creo que uno realmente se vuelve una persona emprendedora e innovadora. Como ahorita tú estabas leyendo, tengo la fortuna en los últimos 10 años de haberme dedicado a estudiar temas de comportamiento del cerebro, del comportamiento de las emociones. Trabajé como co-creador de un centro de neurociencia relacionado con el comportamiento en las organizaciones y un poco los voy a llevar por temas de emociones y voy a hablar de un tema que para mí es muy relevante y por eso la palabra empoderamiento en la presentación es que creo que una parte que para mí es determinante es la reactivación de las mujeres como
como actor más importante en los temas de emprendimiento de una sociedad. Entonces voy a hablar al final de algo que me inspiró mucho en mi vida, que es el tema de emprendimiento de género. Así que creo que es hora de que arranquemos. Voy a poner la presentación, denme un segundito y arrancamos. Listo, Ignacio, muchas gracias. Bueno, muy bien, estamos en pantalla, ¿correcto? Sí, señor, ya la estamos viendo. Muy bien. ¿Dónde? No, ¿cómo? Cuando me dediqué a mirar muchos temas de innovación, generalmente cuando llegaba a las organizaciones a trabajar y a tener lo que llamamos en consultoría intervenciones para modelos de innovación, la mayoría de empresas del sector real, del sector servicios, llegaban a mostrarme eran procesos o me mostraban la parte dura de la innovación, que es muy importante, quiero decir, los laboratorios, nuevas tecnologías. Y muchas veces llegué a empresas en donde me decían, oiga, Nacho, tenemos toda la infraestructura en temas de innovación, creamos una vicepresidencia de innovación, hemos hecho todo un esfuerzo de crear una batería de procesos en donde ponemos indicadores de gestión asociados a innovación, en donde incluso hemos generado bonos o reconocimientos económicos asociados a innovación y nada que nos pasa. Y cuando ponemos indicadores en nuestros cuadros, en nuestros balance scorecard, o sea, la forma como gestionemos indicadores, como que la aguja de innovación no se movía. Y de alguna manera, pues, a mí me nació esa inquietud y empecé a darle vueltas a la literatura y a muchos caminos y llegué a la palabra emociones. Porque de alguna manera, alguna vez, un biólogo chileno que yo admiro mucho, todavía aún vive, a pesar de que ya es bastante mayor, Humberto Maturana, en algún libro del profesor Maturana, al final terminé entendiendo que las emociones eran una emoción. Y así como hay personas muy lineales, que son muy buenas en líneas de producción, por ejemplo, hay personas cuya estructura es muy analítica, pues hay personas que son definitivamente innovadoras y que tienden permanentemente a estar en modo creativo. Entonces, terminé trabajando varios años antes de llegar a Impulsa y llegaba a las organizaciones antes de hablar en innovación, entendía un poco si la organización tenía miedo, si la organización tenía confianza, si la organización era eruptiva, y empecé un poco a acercarme antes de hablar de innovación, a hablar de emociones. Y me encanta compartirles esta foto la vi por primera vez en mi vida en el año 2006, cuando me acerqué por primera vez a este tema. Y me acuerdo que a quien tenía en ese momento como mentor, me mostraba esa foto y me decía, Nacho, ¿por cuántas de esas emociones que tienes al frente pasas en el día? Y aquí a todos los invito, a los que están conectados, a que lo miren. Miren rápidamente la primera emoción arriba a mano izquierda, una emoción seguramente de satisfacción, la segunda es de aburrido, la tercera es como expectativa, la cuarta claramente tristeza, la quinta desespero, yo diría que la otra es de inocencia, y eso sucesivamente. Y me decía, muy bien, Nacho, haz un análisis por cuántas de esas emociones pasas en un día. La verdad es que fue un poco sorprendente la primera conclusión que tuve ese día, y es que al menos identificaba que yo pasaba por 4 o 5 de esos estados emocionales todos los días. Eso no era la gran revelación, la gran revelación, sí, pasaba por tristeza, por alegría, por insatisfacción, por desespero. Lo que realmente terminé aprendiendo es que el cerebro es el eje de gran parte de la forma como nos comportamos. No sé si alguno de ustedes había visto esta foto. El cerebro tiene
llamémoslo así para no entrar en temas médicos, una glándula que se llama la amígdala, que es como la terminal nerviosa de las emociones. Allá, por tema natural, llegan todas las emociones que se van creando en el cerebro. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes tocan una sustancia fría, meten la mano en el congelador y en su tacto lo manda por el sistema nervioso y le manda a la amígdala la sensación de que tienen frío, ¿correcto? Eso es una especie de hub o de terminal, ustedes que están en el mundo del transporte, de la terminal de las emociones. En ese orden de ideas, lo primero que entendí era que las emociones no se controlaban. Porque técnicamente uno no puede desconectar el sistema nervioso y así que la emoción no llegue a la amígdala. Todas las emociones llegan a la amígdala. El trabajo real estaba cuando llega la emoción a la amígdala y cuando se mueve, por ejemplo, al frontal, que es donde generamos racionalización, hacemos una transformación o gestión de las emociones. Y aquí vino todo una revelación, por lo menos para mí, debo confesarlo, no sé si para todos los que nos están oyendo, y era que de alguna manera nosotros actuamos según la emoción en que estamos. Es decir, frente a una situación externa, los ojos con que vemos la situación tienen que ver con la emoción en que estamos. Si yo tengo hambre, por ejemplo, hay personas que con el hambre son mal geniados, hay personas que con el hambre son irascibles, y tomo decisiones con base en la emoción que estoy viviendo en ese momento. Si, por ejemplo, tengo algo que me motiva, puede estar en una emoción de exaltación y voy a tomar decisiones en esa emoción. Si yo molesto mucho, si, por ejemplo, el lunes por la mañana y me llevan a tomar una decisión sobre un proyecto, generalmente tengo algunas emociones alteradas en circunstancias de inicio de semana. ¿Qué tiene de importancia esto? Lo primero es que a veces entrenamos mucho los equipos en operaciones y no los entrenamos en la capacidad de reconocer nuestras propias emociones. Y eso es, para mí, fue relevante. Porque iba a poner un ejemplo, una práctica que yo tomé la decisión de hacer en algún momento. Y era que ahora cada vez que, por ejemplo, voy a entrar a una reunión relevante, la primera pregunta que yo me hago es, ¿en qué emoción estoy? ¿Por qué? Porque sé que gran parte, mi forma de actuar en la reunión va a tener que ver con la emoción en que estoy. Cuando yo hago conciencia de la emoción en que estoy, hago conciencia de la actuación. Y cuando hago conciencia de cómo actúo según la emoción en que estoy, generalmente me hago cargo de lo que hago en ese momento. Normalmente, en el mundo corporativo, vamos a ir para atrás. Yo estoy hoy en una emoción negativa. Eso me llega a la amígdala me hace actuar en el automático, ya les explicaré qué es eso, y en esa condición, yo realmente lo que termino por no ser consciente de la emoción en que estoy, echándole la culpa a un tercero de mi emoción. Y ahí viene todo un círculo de generación de conflictos, de generación de poca autonomía en las organizaciones, en las personas. Porque normalmente, dado y derivado que nosotros no somos expertos en la estructura de nuestras emociones, tendemos a no reconocerlas en nosotros y tratamos de reconocerlas en terceros. Y ahí viene todo un tema de circunstancias asociadas a nuestra propia capacidad de reconocer nuestras emociones. En el mundo de la educación se llama autonomía. Esa fue la primera conclusión que tuve la oportunidad de encontrar hace 15 años de mi vida y me empezó a permitir permanentemente estar en una constante reflexión de conmigo mismo, de en qué emoción estoy y con base en eso actúo. Muy bien. Después de ello, dije, oiga, bueno, muy bien, voy a hacer una segunda parte y es, ya que empiezo a adquirir alguna destreza emocional, así se llama en el mundo corporativo, voy a empezar a identificar que hay dos tipos o grupos de emociones. Lo que llamamos las emociones restrictivas
y lo que llamamos las emociones expansivas. Las emociones restrictivas tienen una maravillosa contracción desde el punto de vista biológico, es que generalmente nuestros neuronas se recogen cuando estoy con esas emociones, y al contrario, cuando estoy en una emoción expansiva, mi sistema neuronal se expande, es decir, estoy abierto, relajado, creativo. No hay que hacer una gran análisis para la conclusión, en donde normalmente, en el lugar donde nosotros somos creativos, es cuando estamos en emociones expansivas. Cuando estamos en emociones restrictivas, y todas las vivimos, por eso fíjense que yo no hablo de emociones buenas ni malas, todas las emociones son exactamente igual de válidas. Lo importante es reconocer, según la emoción en que estoy, las consecuencias que eso deriva. Emociones restrictivas, algunas, son la desconfianza, la ansiedad, la preocupación, el miedo, el nerviosismo, la angustia. Ahí normalmente, por ejemplo, nace la mentira, nace la trampa, nacen una cantidad de emociones que no me permiten fluir. Repito, no buenas y malas. Para muchos médicos han llegado incluso a hacer la discusión alrededor, que incluso en muchas de las emociones restrictivas nacen las enfermedades. Por lo que el cuerpo se recoge. Ustedes simplemente piensen, cuando tienen miedo, cómo funcionan sus manos, o su mirada, o su cuerpo. Y al contrario, cuando estamos en emociones expansivas, miren todo lo que pasa. Son la confianza, el respeto, la aceptación, la disposición, el agrado, etcétera, etcétera. Y ahí miren, yo no les voy a concluir eso, todo lo que sucede cuando estoy en esas emociones. Normalmente, ahí es donde yo hablo de reconocimiento del ser humano. Fíjense que las organizaciones nos preocupamos permanente y constantemente por hablar de operaciones y de procesos, y pocas veces nos preocupamos por las emociones de nuestros trabajadores o nuestros compañeros de trabajo. Realmente, nosotros, para terminar, a sacar una primera conclusión en este primer tercio, nosotros somos la emoción en que estamos. Cuando estoy en una emoción de disposición, actúo con base en eso, de aceptación, de confianza, de respeto, y al contrario extenso pasa cuando estoy en emociones restrictivas. Y algo que pasa de manera muy interesante para completar, es que las emociones de cada uno son completamente distintas. Nuestras emociones tienen un origen. Por lo tanto, lo que a mí me genera ciertas emociones, no le genera las mismas emociones a otras personas. Verbigracia. Lo que a ustedes les produce, lo que a Pedro le produce miedo, no se lo produce a Inés, o no se lo produce a Jorge. Tiene que ver con su propia historia. Tiene que ver con las relaciones de entornos familiares, tiene que ver con las relaciones de amistad, tiene que ver con su historia y con su experiencia. Hay personas más desconfiadas que desconfiadas, hay personas que fueron educadas en la confianza y son personas que tienden a confiar. Hay personas que fueron educadas en la desconfianza y tienden a desconfiar, y con base en eso actúo. Entonces, hay una primera parte que genera nuestras emociones, hay una segunda parte que es la generación en que nacimos. Está demostrado que los baby boomers, por ejemplo, o los tradicionales, tienen unos valores culturales distintos a la generación X, otros diferentes a los Zennials, que es la mezcla entre los X y los Millennials, otros a los Millennials y otros a los Zetas. Cada generación va teniendo por ciclos de desarrollo de las diferentes culturas unos comportamientos, y eso define en gran parte nuestras emociones. Sumado a lo anterior, no solo nuestras emociones son creadas por nuestra experiencia, por la época en que nacimos, sino por el género que tenemos. Está demostrado que la composición o estructura biológica del cerebro de los hombres es diferente a la composición biológica del cerebro de las mujeres. Ahí simplemente, con base en lo que un científico que es Mark Kungor establece, él definió, con base en el comportamiento, cómo a veces los hombres pretendemos que las mujeres se comporten igual que nosotros o viceversa, y la mala noticia para todos es que biológicamente somos distintos, razón por la cual hay muchas emociones o emocionamos según el género que pertenecemos. Y hay un cuarto elemento. Yo hago un taller en donde muestro muchas gráficas, y normalmente cuando hago talleres con adultos, y los invito a que lo hagan cada uno, les pregunto qué ven acá. Y generalmente el 85% me dicen, Ignacio, obvio, una pareja desnuda dentro de una botella. Si se lo pregunto a adultos. Si se lo pregunto a niños,
los niños, les tengo la mala noticia a todos ustedes, no ven la pareja desnuda, los niños ven delfines. Porque realmente si ustedes tienen la capacidad de observar, van a encontrar, no sé si mi mouse lo estén viendo, pero van a encontrar un número de delfines importante en la gráfica. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos unos 13 delfines. ¿Por qué? Porque la mirada tiene que ver que mi cerebro va acumulando información por el paso del tiempo y eso va haciendo que yo mire las cosas como las mire. Razón por la cual nosotros observamos lo que observamos. Yo voy a poner un ejemplo. Anoche tuve la oportunidad de tener una conversación con varios amigos de mi hijo mayor que tiene 17 años y hablábamos sobre el momento que están viviendo la adolescencia. Les explicaba un poquito esto, les dije, miren, hoy la mirada de ustedes tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con el paso a identificar su gusto por otro género, por el mismo género, lo que suceda. Y esa mirada hace que sus papás lo miren de otra manera y ahí vienen muchos conflictos. Una parte muy importante para crear entornos de innovación es entender que cada ser humano tiene una mirada completamente distinta al otro. No esperen nunca pensar que la otra persona al frente observa lo que observa igual que ustedes. Eso es tan complejo para crear ecosistemas de innovación que incluso las palabras tienen para cada ser humano acepciones diferentes según la historia. Si a mí me hablan de alcohol, yo tengo sobre el alcohol una aprensión derivada de mi niñez diferente a la que otra persona la puede tener. Para unas personas el alcohol es diversión, es fiesta. Para otros el alcohol puede ser un punto de encuentro. Para mí, por ejemplo, el alcohol tiene que ver con conflicto, con separaciones, con peleas. Tiene que ver con mi propia historia. Por lo tanto, nunca asuman que cuando ustedes hablan, el otro va a entender lo mismo. Porque yo utilizo mi lenguaje según lo que yo considero de lo que viví. Pero el otro mira lo que mira y observa lo que observa. Caminando hacia el mundo de la innovación, después de haber mirado una introducción a las emociones, paso a un segundo eje. Y es que empezamos a entender, hablando de innovación, hacia dónde se está moviendo el mundo en términos de habilidades y competencias. Y me gusta contarlo porque muchos de nosotros, yo tengo 50 años, vivimos en el mundo del cuestionamiento porque el mundo de la tecnología está cambiando los comportamientos, porque cuando hablamos de la pandemia, hablamos de nuevos negocios. Cuando yo hablo con una persona de 50, dice, y va a pasar una nueva vida, se presenta, yo soy abogado, soy ingeniero, o soy economista y se presenta como economista. Hoy ya no nos miran por lo que estudiamos, hoy nos miran por las competencias que desarrollamos. Y para los temas de innovación es más recurrente hoy, más que la profesión, es la capacidad mía de adaptarme a lo que hoy demanda el mercado en competencias. Y por eso les quise mostrar 3 grupos de las competencias más recurrentes hoy en los ecosistemas de innovación. Y digamos de adaptarnos a nuevos trabajos. El primero son el grupo de las competencias más demandadas, o el gran grupo de competencias, no las de nicho, y básicamente ahí me quiero referir a 3. Hoy las compañías buscan personas con actitud emprendedora. Segundo, buscan personas con competencia analítica, que lo quiero decir que es muy importante. Hoy ya no importa que yo sea ingeniero o que sea matemático, hoy aspiran de nosotros, independientemente de la profesión, tener una gran capacidad de análisis de información para toma de decisiones. Y una competencia blanda que me encanta es que hoy nos miden muchísimo por la capacidad de coordinar equipos. Antes pensábamos que el liderazgo era como la vara mágica que nos tocaba los corazones y unos eran líderes, otros no. Hoy nos piden en determinados momentos de las organizaciones la capacidad de liderar equipos. Y las de idiomas, que según la región donde viva, pues siguen siendo demandados. Segundo grupo de competencias son las de mercado intermedio. Y aquí simplemente hablo de los temas de social security o de seguridad social, que es muy importante porque este tema de la pandemia ha cambiado una conciencia hacia los protocolos y la bioseguridad muy importante. Bueno, un mundo sobre el sector de oil and gas que se está transformando, ese es muy de nicho. Y yo ahí me quedo con el primer punto, que es la capacidad de tener orientación al cliente. Ayer estaba editando una conferencia en el marco de un evento digital
Y hoy estamos llegando al punto de servicio al cliente, que hoy hay muchas tiendas, cuando yo voy a comprar una crema, por ejemplo, para la cara, que primero me toman muestras de mi genética o de algunas características mías de tipo de sangre, etcétera, para mirar qué me recetan. Hay una tendencia maravillosa ya no para leer como antes pasaba, que era leer al cliente con grupos de interés, sino hay casi que leen al cliente de manera individual, y es nuestra capacidad, hablando de nuevas competencias, de empezar a individualizar las necesidades de las personas. Y un tercer grupo que me encanta, porque me encanta, son las competencias de nicho. Estas competencias de nicho son las muy demandadas de manera específica, pero que son muy apetecidas. La primera es la habilidad numérica, que ya no se alejan únicamente a los ingenieros, a los economistas, a los matemáticos, sino la capacidad de análisis de información. La segunda, la que se llama multinacional, o la que podría llamar la multiculturalidad, que ya es muy normal en muchos trabajos, que yo trabajo con un brasilero, con un peruano, con un argentino, con un mexicano, con un español, con un alemán, y en esta capacidad de comprender que además de todo lo que les explicaban emociones, evidentemente la multiculturalidad hace que la gente se comporte de manera diferente. La tercera, que es la capacidad de desarrollar nuevos modelos de negocio, creo que es muy importante. Hoy las grandes compañías no son las compañías tradicionales, son estos nuevos emprendimientos que han logrado rápidamente escalar y transformar comportamientos sociales. Y me quedo con la última, que es la capacidad de cerrar acuerdos o ejecutar. Hoy no necesitamos únicamente comerciales que tengan clientes, sino que tengan la capacidad de cerrar negocios, porque siempre es necesario. ¿Ya se durmieron o vamos bien? Se durmieron. Bien, bien. Muy bien. Y con base en lo anterior, así como les di unas duras, quiero que, eso sí, siempre me pasa que se quedan con fotos de esta, es que nos ha permitido, yo estoy trabajando, como se dan cuenta, estoy aquí en Palacio, acompaño al presidente y al consejero de Asuntos Económicos, Víctor Muñoz, a trabajar todo lo que es estrategia digital de este proceso. Y en ese camino pues hemos podido recoger un poco estas competencias transversales que han nacido o se han fortalecido en medio de la pandemia. Y son maravillosas. Un poco quienes han sacado a flote la cabeza tienen que ver con perseverancia. Quienes han entendido más la necesidad del cliente tienen que ver con empatía. Quienes conectan con otras personas tienen que ver con inteligencia emocional o relacional. Tal vez la cuarta competencia que más se fortaleció en medio de esta crisis es la solidaridad. Para mí la brecha entre incluso sector público y privado se acortó. Hoy todos miramos una necesidad común y sobre eso trabajamos de manera conjunta. La capacidad de desarrollo de pensamiento crítico. Es evidente que el entender cómo cambiar de industria o cómo adaptar nuestros nuevos negocios necesita una gran capacidad de pensamiento crítico. Sexto, que es o compliance o autorregulación, que es la capacidad de adaptarnos a nuevos entornos desde la normatividad propia de las empresas o las personas. Yo la pondré en mayúscula, la de adaptabilidad. Una que para mí es muy importante, que son las habilidades de comunicación. A veces tenemos ideas muy inteligentes, pero no sabemos cómo comunicarlas. Siempre los quiero invitar, así tengamos 40, 50, 60 años, la creatividad es una habilidad que se puede seguir desarrollando. Las habilidades digitales, y una que hablamos mucho y que el presidente menciona permanentemente, es la resiliencia. Esa capacidad de ser flexibles y generar cambios en corto tiempo es muy importante. Concomitante con lo anterior, como me comprometí, para cumplir además con el tiempo que también me comprometí, quiero hacer un poco llamado de atención. Ya hablamos de emociones, ya hablamos de competencias, y quiero hablar un poquito de hacer más conciencia del rol de la mujer en la transformación de las organizaciones. Porque de alguna manera todavía somos un poco, ¿cómo lo puedo llamar? Somos un poco escépticos de lo que pasa alrededor de la mujer emprendedora, la mujer empresaria, la mujer trabajadora, y quise algún tiempo generar esta presentación inspirada. Mi mamá no es esa es una figura del ego, de una mujer maravilla, pero sí inspirada en mi mamá. Yo tengo la fortuna de ser hijo de una mamá emprendedora,
y que además es emprendedora en todos los sentidos, emprendedora como mamá, emprendedora como empresaria, y de alguna manera por eso le puse Superwoman. Y aquí les voy a botar algunas cifras para hacer conciencia y un poco entender por qué le estamos apostando de manera tan profunda a los temas de emprendimiento de género. Las mujeres, cuando hablan de emprendimiento ya de última etapa, no perciben ser discriminadas. Sin embargo, esto es un tema que quiero hacer énfasis. La mayoría de mujeres, cuando crean un negocio y lo empiezan a desarrollar, tienen el convencimiento de haber sido en algún momento discriminadas por su condición de género. ¿Cómo son las mujeres en Latinoamérica? Para que tengamos una idea, cerca del 42% de la economía está liderada por mujeres. La mayoría de mujeres emprendedoras dicen haber desarrollado sus negocios por oportunidad, no por necesidad. A diferencia de los hombres, la mayoría de mujeres emprendedoras tienen una historia de emprendimiento en su casa, porque así como son las transmisoras de la lengua, por ejemplo, en el caso de lenguaje con los hijos, también hacen lo mismo con sus habilidades empresariales. Generalmente la mujer emprendedora tiene mayor formación que el hombre, y algo que me encanta y me siento orgulloso de decirlo, que tiene mayor olfato para los negocios. Yo lo vivo en mi casa, mi esposa es emprendedora y yo no sé cómo hace, y les voy a poner un ejemplo. Mi hijo menor es, como algunos de sus hijos me imagino, le encantan algunos de los juegos de las consolas, y un día me dice, oye, me hablé con Natalia y vamos a montar para la época de vacaciones tutorías para niños que juegan ciertos juegos, y duraron 4 fines de semana que no les cabía en el número de papás pidiendo, imagínense, mentorías para que sus hijos jugaran mejor uno u otro juego. Eso se llama olfato de negocio. Yo me hubiera envejecido 3 veces y pensionado antes de que se me hubiera ocurrido esa idea de negocio. Emprenden en sectores tradicionales, hay menos aversión al riesgo definitivamente, y tienen una cosa que a mí me encanta, que las mujeres en el ecosistema como mujeres empresarias tienden a conectar rápidamente sus círculos de pareja, familia y amigos. Hay una cosa que es maravillosa. Los negocios en cabeza de las mujeres tienden a crecer y llegar en un periodo más rápido a su máximo potencial, diferente a los otros casos. Y no estoy ganando puntos, es lo que pasa en la vida real. Estas son estadísticas demostradas. Tienden, y aquí es parte de los retos, es buscar, para fortalecer ese proceso de emprendimiento de género, que se asocien más a relacionamiento de otros países. Estamos tratando de conectar a las mujeres con convocatorias ya no solo locales, y queremos un poco generar la conciencia en ellas de la importancia de conectarse con mercados locales. Encontramos que increíblemente gran parte de las gestiones comerciales de las compañías, de los emprendedores, no de las compañías, las hacen hombres, y queremos mover mucho más a la mujer emprendedora a ese proceso. Y hay algo que resalto, por eso le dedico un solo slide a esto, y es que la mayor motivación para emprender es la pasión por la empresa. ¿Hay alguna razón por la cual antes de que un emprendimiento liderado por una mujer fracase, hay un proceso de defensa y lucha por el mismo, diferente a lo que pasa en los otros casos? Hay una conexión de pasión, de compromiso, que hace muy distintivo el emprendimiento de género. ¿Por qué creemos nosotros? Y por eso, cuando concertábamos con el equipo del ministerio la temática de mi espacio de hoy, ¿por qué creo que vale la pena que generemos mayor conciencia en este tema? Porque las cifras son un poco penosas. Y miren la primera. A mí esta me da un poco de vergüenza, pero, por ejemplo, mire el número de horas que una mujer le dedica a veces al año a actividades no remuneradas versus lo que el hombre hace. Hay una condición o de transaccionalidad o de no reconocimiento por el trabajo que creo que tenemos que mejorar. No hemos terminado de actualizar las tasas de desempleo, estamos terminando el informe este trimestre, pero claramente el desempleo de la mujer siempre es mucho más alto que el de hombre, al igual que la tasa de ocupación, pues a viceversa. Definitivamente,
y lo digo para que nos sintamos muy orgullosos cuando se miran ejemplos de emprendimiento, cuando hay una mujer de por medio, genera un nivel de cómo continuar el ejemplo que es representativo. Una niña generalmente busca una mujer emprendedora para seguir las mejores historias, y por eso creo que tenemos en las organizaciones la obligación de contar historias que inspiren a jóvenes y a niños. Nosotros qué hicimos, que me parece chévere que lo conozcan. Un poco reaccionando a esto, nos creamos hace unos 16 meses, y si aquí hay mujeres emprendedoras, las quiero invitar a que conozcan esa palabra maravillosa que se empodera, y nos dio por crear un instrumento de emprendimiento para mujeres. Recogimos mucha literatura y nos quisimos apostar para para buscar que no es que los emprendimientos son únicamente manejados por mujeres, que haya realmente heterogeneidad al frente de los emprendimientos, que haya equidad, que es muy importante, que haya igualdad, que es muy importante, y que pensemos en el desarrollo del país. ¿Qué nos encontramos? Las mujeres que aplican a los programas de acompañamiento en emprendimiento, y les voy a contar algo muy divertido. Sacamos un instrumento para mujeres y se presentaban hombres porque había una obligación que hubieran hombres acompañando el proceso, pero simplemente quiero que miren la edad y miren lo llamativo. El mayor grupo de mujeres fue de 30 y 40 años. Ahí estamos encontrando un nivel de madurez en donde la mujer, sea porque o decide ser mamá o decide tomar decisiones de vida, y ha encontrado el emprendimiento como un camino muy importante para ese plan de vida, cosa que me dio mucha satisfacción. Pero también me dio mucha satisfacción ver que el 10% fueron mujeres mayores de 50 años. Yo estoy convencido que la población en el mundo se está envejeciendo, en el sentido de que cada día hay menos niños, y creo que tenemos que empezar a pensar en esa economía de la siguiente etapa de la vida, y me encanta ver emprendedores de edades superiores a los 50 años. Logramos en una primera etapa tener mujeres de 16 departamentos, pero esto es muy importante para mí, que esto fue lo más revelador que les muestro. Un número muy importante de mujeres emprendedoras son profesionales, lo cual pasa diferente a los hombres. Creo que hay una conciencia en el género de que para emprender se necesitan habilidades de carácter técnico y académico, y allá mirarán incluso un número muy importante de mujeres con nivel de maestría, y un número no menor, el 30%, con mujeres de nivel de especialización. Y quiero que se queden con esta foto. ¿En qué sectores emprenden las mujeres en Colombia? Lamentablemente un sector muy golpeado, como el turismo. Sigue siendo muy importante el sector servicios, sigue siendo muy importante el sector moda. Me llamó muchísimo la atención, y me llama mucho la atención que creció muchísimo el tema de mujeres emprendedoras alrededor de la tecnología. El sector donde más disparidad de género hay es el de hombres y mujeres. El 80% de los que trabajan en el sector de tecnología son hombres y el 30% son mujeres, y me alegra mucho empezar a generar una conciencia muy importante en el caso de las mujeres. Y miren la cifra maravillosa, ya empezar a tener un número de casi un 10% de mujeres emprendiendo en el sector del campo. Esto eran simplemente reflexiones, como que hasta las 4 las compartíamos. Un poquito quiero mandarles el mensaje que yo creo que Colombia está en un momento maravilloso para emprender. Hace una hora estaba en una entrevista con un medio de comunicación y me preguntaba que cuál había sido mi percepción de lo que ha pasado con emprendimiento en medio del coronavirus. Y yo digo, los emprendedores viven en pequeñas crisis y son expertos en incertidumbre. Y de alguna manera vivo convencido que, aunque muchos de nosotros tenemos la fortuna de tener un trabajo, es muy importante en el plan de vida pensar en el emprendimiento como forma de transformar la sociedad, incluso como forma de dar ejemplo a nuestros hijos. Por eso quise hablarles un poco de emociones, un poco pensando en las competencias, hacia donde nos empiezan a demandar que redefinamos nuestros comportamientos como trabajadores, como emprendedores. Por eso los quise llevar también al camino de hacer conciencia del rol de la mujer en los ecosistemas laborales y todo el emprendimiento. Porque al final, como tuve la oportunidad de entender, esto es un espacio de reflexión, un espacio de compartir experiencias, y nada, es lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si hay algún comentario, alguna reacción que me quieran hacer. Muchas gracias, Ignacio,
por esta interesante presentación. Veo que está conectada la viceministra Carmen Ligia Valderrama. No sé si de pronto ella quiera conversar un momentico con usted también sobre darle sus impresiones frente a lo que acaba de hablar. Me haría muy feliz y le mando un abrazo a Carmen, sí. Hola, Carmen. Hola, igualmente, qué gusto saludarte. Hace Además, días no te veo, ya te extraño, hace rato no nos vemos. Hace días, ciertamente, pero bueno, mira, la tecnología puede lo que la realidad en este momento no. De manera que, ya hemos terminado como rompiendo ese límite que tenía la pantalla de sentir que era fría y distante. Yo creo que ya logramos entender que aún por medio de una pantalla podemos estar muy cerquita. Y te estaba tratando de escuchar muy atenta. Lo que pasa es que inevitablemente cuando te escuchaba también iba pensando muchas cosas a la vez, porque en realidad sí tocaste puntos muy de fondos, pero sencillos, que al final operan en cada momento, digamos, de la cotidianidad, sobre todo. Creo que como abordaste el tema de la felicidad y el empoderamiento, lo hiciste de una manera justa que permite que cada cual se identifique con lo que para cada cual es la felicidad. Y ahí quería hacer esa precisión. Yo creo que el concepto de felicidad es absolutamente relativo y finalmente uno como ser humano debería tratar como de cultivarla cada vez más, porque finalmente y sin duda alguna la felicidad lo que hace es como generarnos mucha más energía, mucha mejor actitud. Normalmente cuando uno está feliz y hace algo en cualquier escenario, sea en el trabajo, en un espacio con los amigos, con la familia, cuando uno hace las cosas felices normalmente salen muy bien, como que eso se nota. De manera que creo que abordar el tema así fue muy asertivo. La felicidad para algunos serán cosas muy chiquitas, para otras cosas muy grandes, ¿no? Yo hace poco hablaba con una abogada que es muy brillante, además muy buena abogada, y como ser humano es maravillosa y le encantan las cosas pequeñas, pero yo creo que no hay nada en la faz de la tierra que la haga más feliz que saber que se ganó un caso, por ejemplo, y que salió la sentencia a favor de su norma o de su propuesta, y eso la hace profundamente feliz. Y me hizo una reflexión inmensa de por qué la hacía feliz, y es porque de alguna manera obtuvo el resultado de lo que ella pretendía en ese proceso. Para otros, ver los ojos de nuestros hijos nos hace más que felices. Entonces, cada momento, cada situación, pues nos puede generar esas circunstancias de felicidad que creo que hay que rescatar. Nada es gratuito. Yo creo que, por ejemplo, nada es gratuito. La coyuntura que estamos viviendo nos ha retado como para leer la vida distinto, como que nos hubiéramos puesto unas gafas y la vida nos hubiera exigido, pónganse ahora otra, porque si no ven la vida distinto, pues claro, si estamos todavía esperando que vamos a volver a una normalidad de hace 4 meses para atrás, pues vamos a seguir como dando vueltas en el mismo punto, y creo que al contrario nos ha retado a volver a las cosas básicas, a valorarlas, a sentirnos felices con esos espacios, esos momentos, esos detalles elementales. Y citabas, por ejemplo, cuando nos mostrabas la figura de la botella y de las personas desnudas o los delfines, decía yo, qué bueno poder volver a ver los delfines de una. Porque efectivamente, cuando veo uno el frasco, dice, pero los delfines, ahí están los delfines, ¿sí? Y hay que volver a ver los delfines y finalmente logras ver esa otra cara de la moneda. Eso me pareció muy acertado, observar, leer las cosas positivas de los demás, de quienes nos rodean, buscar las cosas amables. Todos tenemos pros y contras, hay que buscar siempre los pro. Hablabas de las emociones, de las competencias. Sí, no todos tenemos las mismas facilidades para desarrollar momentos o situaciones de felicidad. A mí me encanta, yo envidio enormemente a quien tiene la chispa de tener un buen humor, por ejemplo, que además normalmente el que es de buen humor tiene el comentario preciso, el chiste preciso. Yo ni siquiera me logro aprender los chistes, cada vez que lo voy a contar ya se me olvidó. Pero esa clase de elementos que uno puede tener finalmente al desarrollar cualquier actividad en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida con los amigos, pues creo que definitivamente nos aporta. Pensar en eso, o sea, detenernos hoy un buen rato en la tarde
además con este día tan lindo que por lo menos aquí en Bogotá está haciendo, aunque nos acompañan un montón de personas alrededor de todo el país, tenemos territoriales que nos están acompañando, inspectores fluviales, sé que algunas autoridades del sector también se están conectando. Qué bueno que nos podamos sentar en un tema positivo que nos pueda traer a todos como esa ilusión de seguir aportando en aspectos favorables para todos, porque finalmente no somos seres individuales, somos seres que interactuamos con quienes nos rodean y qué mejor que esa interacción pues sea la más positiva posible. Hay otro punto que tocaste que me pareció súper valioso, porque además lo hemos vivido, porque somos servidores públicos, cómo con las circunstancias que hemos vivido, por ejemplo, esa brecha entre el sector público y privado se ha disminuido, y seguramente que eso no nos debe reportar más que satisfacción, porque finalmente los servidores públicos, para quienes trabajamos, para los particulares, para todos, y ese es un buen ejemplo de que de todos estos momentos difíciles, de todos estos retos y desafíos tan especiales, pues pueden salir cosas muy, muy positivas. Yo voy a compartir un ejemplo que además lo he vivido de primera mano, y es el centro de logística, por ejemplo, que se ha convertido en un punto de encuentro de muchas autoridades, ministerios, direcciones, las autoridades del sector, y de muy diversos, de agricultura, de comercio, de defensa, en fin. En estos últimos días conversábamos y estos más de 100 días que nos ha unido pues la coyuntura actual, nunca, yo creo que si he visto al 5% de las personas con las que me reúno ahí, no he visto al 10% personalmente, pero con todos tenemos ya un vínculo, una solidaridad, una camaradería tan especial, que eso demuestra que se pueden generar esos lazos de satisfacción, de felicidad, en este caso en el entorno del trabajo, y que sí se pueden hacer las cosas positivamente, favorablemente, se tienen resultados maravillosos para el país, pero también se tienen resultados favorables para los seres humanos, para los que individualmente hacen parte de ese centro. Yo quería compartir esta experiencia porque además así lo han dicho quienes hacemos parte yo me les he unido a las palabras a quienes hacemos parte del centro de logística. Somos pues, esto es que es casi hermanos, porque además esto es diario, escuchando historias, compartiendo la preocupación del uno y del otro. Y es muy interesante ver cómo todos al unísono estamos tratando de ver cómo le resolvemos el problema al de defensa, al de salud, al de agricultura, casi como si fuera propio, y eso es también empoderarse frente a las circunstancias y saber que unidos se pueden sacar pues resultados muy, muy positivos. Por supuesto, no quiero dejar de terminar porque no me quiero alargar mucho más, y hacer referencia a toda esta línea de género que tenemos que reconocerla. Mire, yo soy una bendecida, yo claramente sé que no he tenido discriminación, no la he sentido así por mi condición de ser mujer, al contrario, para mí no ha sido ningún elemento diferenciador, pero soy consciente que hay muchas mujeres para quienes sí es un elemento diferenciador, y creo que ahí es donde hay que solidarizarse, donde hay que leer esa realidad y poderlas jalonar, poderles hacer ver que son seres absolutamente maravillosos, que tenemos mucho que aportar en todos los frentes, y que mejor, como en ese escenario que estabas compartiéndonos en materia de emprendimiento, las mujeres podemos desarrollar lo que nos guste, ni siquiera por demostrarle a nadie, es por desarrollarnos nosotras mismas en esas actividades que nos gustan, que de pronto podemos descubrir con estos emprendimientos. Entonces yo ahí sí me uno, me excusas, a Impulsa, a decirles a todas estas mujeres, miren, hay que tratar de seguir por esa vía, por tener una ilusión, por creer en esa ilusión y por trabajar en esa ilusión. A buena hora, y creo que a todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, a todos nos corresponde llamar a esa realidad que debemos apoyar, y es que las mujeres, hay muchas, tú mencionaste tu mamá, yo sumaría a mi mamá y a muchas mujeres más que son superwoman, que pues han venido abriendo un camino muy valioso. Yo creo que en este ministerio, por ejemplo, donde por tradición el tema es como muy masculino,
pues tener en cabeza a una líder mujer y en muchas frentes de las áreas administrativas, directivas, misionales, hay un montón de mujeres muy, muy valiosas que hacen aportes increíbles, increíbles. Esas son muestras de que hay muchas supermujeres en todos los rincones y en nuestro ministerio, en nuestro sector, pues la verdad que hay un montón. Agradecerte, Ignacio, por compartir con nosotros tus ideas, tus reflexiones respecto a la felicidad, porque, insisto, una tarde como estas, hablar de este tema como que le recarga a uno de energía para, bueno, para continuar dando lo mejor de sí. Muchísimas gracias, Ignacio. Yo quiero, Carmelija, hacer un par de comentarios porque creo que me va a tocar empezar a invitarte a todos los paneles donde me invitan porque eres de verdad, hace muchos días no tenía la capacidad de tener una reacción a los comentarios de uno porque me parece que enriquece la conversación. Cuando yo comencé a hablar de felicidad, hice mucha consultoría en temas de felicidad con organizaciones y hacía un taller de papás. Trabajaba con papás y con abuelos sobre el tema. Y tú viste algo que es muy, muy interesante. Al principio, un poco en el afán de crear conciencia sobre la importancia de las emociones, me atrevía incluso a dar definiciones de felicidad. Y con el paso de los días fui cambiando la orientación a lo que tú dices. Hay que respetar lo que en la historia de cada uno tiene que ver con la felicidad. Para mí, por ejemplo, yo desde chiquito, desde los 4 años, me acuerdo que mi papá me llevaba los domingos de sus manos al estadio y me hizo hincha de un equipo de fútbol y me hizo entender que el entorno del fútbol era como para mí el lugar más feliz de la vida. Y yo no, difícilmente tengo recompensas mayores a poder ir a un estadio con mis hijos. O por ejemplo, yo crecí solo con mujeres, mi papá y mamá son separados y para mí, por ejemplo, acompañar a mi esposa de compras representa de verdad un espacio relacional súper importante, no por las compras, como natural. Verbigracia, amo dictar clases o amo ser conferencista y yo salgo a una clase anoche, estuve con unos estudiantes que me pidieron el favor de hablarles de innovación, estuve hasta las 10 de la noche y yo te confieso que salí desde la noche exactamente como si hubiera jugado un partido de fútbol porque salgo muy contento. Y por eso dice algo muy importante. Yo cuando les hablo hoy de emociones que amplían, emociones que restringen, es que la invitación es que empecemos a entender qué tipos de emociones vamos a privilegiar en nuestras relaciones humanas. Cuando nosotros generamos miedo en un tercero, en el miedo surgen muchas cosas y está bien, pero hay que ser consciente de lo que surge. Cuando, por ejemplo, actúo desde la confianza, empiezo a entender que en la confianza surgen una cantidad de emociones asociadas a la confianza. Segundo, que dijiste algo que me encantó con la gráfica de los delfines. El reconocer que el otro mira distinto a las cosas a nosotros es el cambio de la vida. Yo tuve la oportunidad de empezar a estudiar esto en el año 2005. Yo siempre cuento que ese fin de semana me cambió la vida porque empecé a entender que todos los seres humanos somos válidos, porque la óptica del otro tiene que ver con su historia, con sus condiciones humanas, de género, de convicciones, y muchas veces queremos que todos nos validen la forma como nosotros pensamos y pocas veces nos dedicamos a pensar el otro por qué piensa lo que piensa o dice lo que dice o actúa como actúa. Y hay siempre un lugar común. Muchos no actúan, muchos se equivocan, pero no lo hacen de mala fe. Una cosa es el error, que es el acto involuntario que genera consecuencias, y otra cosa es la mentira o el acto de hacer daño a alguien. Y eso cambia completamente las comprensiones. Y sobre el cuarto elemento que ponía sobre el tema de género, yo estoy de acuerdo contigo. Hoy hay una conciencia, estamos viviendo incluso la fortuna de estar en un espacio como gobierno en donde de verdad nos hemos preocupado por el tema de equidad, pero tiene que llegar el día en donde esto no son cuotas, tiene que llegar el día donde sea conciencia. Yo he estado en muchos eventos, me acuerdo muchas veces con mi querida amiga, la exministra Costaí, en donde nos sentábamos en una primera fila y nos sentamos al frente en un panel y habían 6 hombres. Y yo creo que es importante no porque haya hombres y mujeres, es porque los puntos de vista de todos son muy importantes. Son puntos de vista complementarios, son puntos de vista que enriquecen la conversación. Y definitivamente, y lo digo con toda la convicción, el enriquecer cuando uno genera un proyecto o una nueva idea, el enriquecer muchos puntos de vista es determinante. Es determinante. Así como cuando yo con un grupo de innovación pongo ingenieros, abogados, gente experta en arte, igual tiene que pensar en género. Cuando compongamos equipos para temas de innovación, tenemos que generar la conciencia que las diferentes miradas son muy importantes.
Y yo creo que sí, miren, de hecho les vamos a pensar que voy a copiar la idea del ministerio, si no hay un copyright de Ángela María Orozco y Carmelín. Pero me parece importante que entre todos, y qué bueno que estén las regionales también, porque esto es una forma de línea de propósito. Las organizaciones son fuertes, es cuando todos soñamos en común, y no cuando únicamente trabajamos en el individualismo. Y yo creo que el espacio de hoy, que me tiene completamente inspirado, como te has dado cuenta, sí enriquece mucho, que al final cuando nos oímos, nos reconocemos como legítimos, y cuando nos sentimos legítimos, nos sentimos que confían en nosotros, y ahí las emociones cambian hacia una construcción de una nueva forma de apropiarnos. La pandemia ha sido una gran lección de humildad. Si me preguntan qué es lo que más enseñó la pandemia, es la palabra humildad, y es entender que todos somos igualíticos. Aquí, a los países ricos, a los menos ricos, a las sociedades más ricas, a las más fortalecidas, a todos nos golpeó. Y quiere decir que todos somos iguales. Si nos reconocemos como tal, seguramente vamos a construir una nueva sociedad, Carmen. Y muchas gracias porque me desquestaron tus reflexiones. Yo quisiera hacer preguntas, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, más preguntarte, tratar de como de inspeccionar allá en tu experiencia, que has venido trabajando desde hace ya algún tiempo acerca de esto de la felicidad, de cómo se desarrolla, en fin. Nos explicabas cómo las emociones finalmente tienen mucho que ver con la felicidad, ¿no? En la medida en que uno puede controlar un poco las emociones para bien o para mal, pues termina teniendo ese efecto. ¿No nos podrías como compartir algunos tips, algunos consejos, cómo controlar las emociones? Sobre todo aquellas que te llevan a sentimientos negativos o que te generan malestar. ¿Qué hacer en esos momentos en los que las emociones hay veces como que se salen un poco de control? Porque yo creo que también es cuestión de ejercicio, ¿no? De trabajarle a esas circunstancias que además son inevitables. Somos seres humanos, somos llenos de emociones, pero sobre todo esas que no son tan positivas siempre, ¿cómo trabajar en ellas? ¿Qué nos puedes ahí de pronto tú compartir? Voy a enfocarme en dos partes la respuesta. La primera, les comentaba en un momento de la conversación, para mí todas las emociones son válidas porque son generadas por un momento de nuestra experiencia, por nuestra historia, todas son válidas. Y lamentablemente, técnicamente, no las podemos dejar de sentir, porque todas llegan por el sistema nervioso y llegan a una glándula y ahí el problema es, yo hablo más que de control de cómo la gestionamos. Cuando nosotros tenemos una emoción, la que llamamos restrictivas, miedo, ira, la que sea, generalmente lo primero que pasa es que descargamos en el otro la emoción. Entonces, el primer ejercicio es cómo me hago cargo de lo que yo siento. Y es muy complicado porque desde chiquito no nos enseñaron a hacernos cargo de nuestras emociones. Nos enseñaron a que el responsable de lo que sentíamos era un tercero. Y eso ahí se complica el partido porque es nuestra cultura. Ahí yo leí hace un tiempo en este proceso un libro de una autora, una psicóloga, y ya ahorita te mando por chat el nombre, para que lo tengas. Se me olvidó, me toca buscarlo. Que hablaba del diario de las emociones. Y ella planteaba un ejercicio, repítase durante un mes más o menos, cada media hora en qué emoción está. Lo primero que tiene que uno entrenarse es empezar a reconocer en qué momento, en qué emoción estoy. Cuando tú empiezas permanentemente a reconocer tus emociones, automáticamente van a tu frontal y empiezas a decir, miércoles, estoy molesto, y ya cuando hago conciencia que estoy molesto, generalmente gestiono mejor la emoción. El problema es que muchas veces me di cuenta de la emoción en que estaba, una vez reaccioné, una vez me puse bravo, una vez... Y realmente uno logra entrar en la etapa anterior, es cuando uno permanentemente, es un tema de, mira, esto es un típico tema de entrenamiento, así como uno entrena los músculos o hace cardio o hace bicicleta, igual pasa con las emociones. Y la forma de entrenarlas es, incluso se llama diario las emociones, el ejercicio, en donde uno va todo el tiempo escribiendo, estoy en esta emoción. Uno después empieza a saber que los lunes por la mañana está en una emoción, que los viernes genera una emoción, que cuando como frijoles el hígado se me pone graso y me genera una emoción, que cuando tomo alcohol me levanto en guayabado tengo una emoción. Cada circunstancia genera emociones. Esto es pura química, esto es pura biología. Esto respecto a la psicología, pero las emociones es un sistema que generan endorfinas y que generan algunas placer, otras molestia, bla, bla, bla. Entonces, aquí, para responderte, el tip es entrenémonos en emociones. Cuando vas a una reunión importante, preguntar en qué emoción estoy. Cuando voy para mi casa por la noche en el carro, preguntar en qué emoción voy.
cuando tengo una conversación importante con mis hijos, preguntar desde qué emoción estoy hablando. Y eso te va a empezar a cambiar los anteojos. Porque de alguna manera me hago conciencia de la emoción en que estoy y cuando me hago conciencia, empiezo a entender la forma como converso o qué lenguaje utilizo y ahí cambia completamente el mapa relacional. Perfecto. Óyeme, pues yo te pregunté si yo te podía preguntar, pero te quiero decir que además nos están llegando preguntas de quienes te están viendo, entonces pues aquí ya me siento en el deber de compartirte una de esas preguntas que son diversas, tienen que ver con emprendimiento, tienen que ver también con el tema de equidad. Voy a tomarlas por orden prácticamente y es que nos están preguntando ¿cuál es el tiempo promedio en que una persona puede empezar a ver resultados en su emprendimiento? Fíjate, este es un tema que despierta mucho interés, el emprendimiento. ¿Cuándo es que llega ese momento? Yo siempre digo que cada emprendimiento es exactamente lo mismo que cada hijo, todos son distintos, que tengan los mismos papás y pasa lo mismo con el emprendimiento. Digamos que haré un tip, es cuando realmente yo desarrollo un modelo de negocio con altísimo nivel de profundidad, es decir, el emprendimiento es una profesión, no es un entretenimiento, no es un hobby. Así como para yo construir un puente, necesito tener la capacidad en temas de números, en temas de mediciones, en temas de física, pues lo mismo pasa para emprendimiento, necesito saber de finanzas, necesito saber de mercadeo, necesito saber de servicio al cliente, necesito saber de recursos humanos. Entonces, un primer punto es, cuando yo le genero un alto nivel de profesionalismo al proceso, hay una capacidad más rápida de madurez, primer punto. Segundo, los emprendimientos que incorporan tecnología, no que son de tecnología, quiero dar la claridad, sino que incorporan tecnología tienden a madurar más rápido que cuando nos metemos en sectores no tecnológicos. Tercero, el preocuparnos menos por la plata y más por el negocio. Hoy se está volviendo demasiado recurrente que si yo no consigo tal cantidad de dinero, el emprendimiento no va a salir adelante. A veces nos olvidamos que lo más importante del emprendimiento es el emprendedor. Yo, Carmen Ligia, nunca hablo de emprendimiento, hablo de emprendedores. Porque para mí la gran diferencia está en el emprendedor, no en el emprendimiento. Buen punto. Y te lo digo, va por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia un emprendimiento que no va a decir nombre, pero es muy reconocido, es el emprendimiento más grande que nació en la historia del país. Y él consiguió una inversión por un fondo internacional que tú y yo conocemos bastante bien. Y otro emprendimiento colombiano que es muy bueno fue a una misma reunión en otro fondo. Y un día yo hacía la relación, me dijo, mire, la diferencia fue que hubo un emprendedor colombiano que tiene un gran negocio, pero cuando fue a conseguir el dinero fue demasiado prepotente. Y el inversionista no quiso dar la plata. Y esto pasa en la vida real. La madurez tiene que ver con la persona. La humildad es muy importante. El oír al otro. Muchas veces uno pide un mentor y el emprendedor le quiere enseñar al mentor. No, venga. Para eso se llama mentor. Pues para que me dé un punto de vista diferente. Entonces, a mí, el tercer elemento que ya sumado a los dos anteriores, creo que la humildad y las habilidades blandas de la persona marcan una diferencia en el nivel de madurez de los emprendimientos muy grande. Espero haber contestado. Sí, me encantó tu frase de la madurez del emprendimiento tiene que ver con la persona, ¿sí? Con ese cariño que le haya puesto además, con esa fuerza que le haya puesto a su proyecto, con esa humildad que le haya puesto a su proyecto. Y estos además, te quiero decir, no son comentarios míos, están llegando unos comentarios supremamente amables, positivos en torno a este tema. Qué bueno que estemos logrando este gran ambiente, este buen ambiente que seguramente nos va a nutrir a todos hacia lo positivo, que es parte de nuestro objetivo a buena hora. Me dicen Juan David. Sí, perdón, qué pena la interrumpo. Es que hablando precisamente de las preguntas que hemos recibido, hay una que nos parece que nos podrían responder los dos, tanto usted como Ignacio. Se las voy a leer y la invito a que de pronto la conteste usted primero y después Ignacio nos dé su punto de vista. Bueno. Dice, tener mujeres en puestos estratégicos y de toma de decisiones, ¿qué beneficios trae en términos de equidad de género? Pues miren, yo la verdad es que estoy convencida que los espacios que se han abierto para las mujeres a todo nivel, yo además creo que a todo nivel, admiro enormemente a todas las mujeres que trabajamos, y ahí me incluyo, porque abrirnos ese espacio laboralmente
nos ha implicado retos especiales, porque además tenemos sentimientos especiales. O sea, yo soy incapaz de no saber qué está pasando con mis hijos y con gran dificultad y demás, pues tengo que estar pendiente de ellos, pero porque quiero además, ¿sí? No es porque sea una obligación. Y entonces también de sí, que la mamá cómo está, que además, ojo, que la casa esté funcionando, pero que además mi trabajo también esté funcionando y mis cosas estén funcionando. De manera que toda esa complementariedad que surge en nuestra cabeza y en nuestro corazón como mujeres, que además es inevitable porque al haber sido mamás, pues hay esa conexión absolutamente, digamos, subliminal, nos genera, sí, un reto especial, pero estar trabajando y abrirnos estos espacios nos generan los beneficios de poder demostrarnos a nosotras mismas, sobre todo, que podemos hacerlo, que lo podemos hacer muy bien, que podemos aportar en el escenario en el que estemos, en el trabajo en el que estemos, siendo servidoras públicas mucho más, porque aporta uno no solo para la entidad, sino para todas las personas a las cuales está sirviendo. Somos servidores públicos, servimos para el público, de manera que los beneficios son enormes. Eso empodera a las mujeres, a la mujer en sí misma que está trabajando, su familia, por supuesto que le genera admiración. Muchas de estas personas además jalonan a otras, entonces también sirven de ejemplo. Yo le veo solo cosas positivas a quienes como mujeres nos abrimos esos espacios trabajando a buena hora y seguramente esto cada vez va a aproximarse más a lo que decía Ignacio, que me encantó también, cuando dice esto no es un tema, no debería ser un tema de porcentajes, sino de producto de la realidad. Si hay muchas mujeres buenas, ahí están sus espacios y abrirle esos espacios, y creo que para allá vamos. Cada vez más vamos a necesitar menos de los porcentajes porque la realidad pues solita va a generarnos esos espacios. Ojalá sea además muy pronto. Yo solo un complemento porque me la pusiste difícil, me la tiraron difícil contestando después de que me dije. Pero la verdad es que la pregunta es muy buena porque de alguna manera, como tú lo dices, yo no creo en el discurso de equidad por equidad, porque además desde chiquito tengo la fortuna de haber sido criado por solo mujeres, entonces yo no distingo la diferencia entre un hombre y una mujer. Mis distinciones. Y yo quiero invitar a todos los que son papás acá a que formen a sus niños, desde niños, a generar una conciencia que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Lamentablemente, las distinciones o las diferencias vienen desde chiquitos, hablando de emociones, que nos hacen creer que, gracias, a mí me encantan los colores. Yo hoy tengo rosado, ¿eh? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que cuando era chiquito uno le ponían que había colores para el género. No tiene nada que ver los colores para el género. O que hay deportes para género. Yo, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo creé el equipo de fútbol femenino de Millonarios. Tengo la fortuna con hoy el ministro de Deporte, con Ernesto, y con varias personas, haber creado el equipo de mujeres. Y yo me acuerdo que uno de los días más felices de mi vida fue el día que rodó el balón y por primera vez Millonarios jugó un partido de la Liga Profesional de Fútbol Femenino en Colombia. Porque yo nunca distinguí. Y cuando entrenaba con niñas, les voy a contar algo. Qué pena, pero me dieron a veces unos paseos jugando violento. Eso es una parte que es importante, pero el tema comienza en casa, porque lamentablemente a veces en casa con nuestra conversación empezamos a crear diferencias como si, por ejemplo, a mi hijo mayor le fascina cocinar. En mi época que uno se metía en la cocina, yo me acuerdo que era un pecado para las abuelas. Los hombres no pueden estar en la cocina. Y yo sí creo que genera un beneficio. La pregunta es maravillosa y debo decirles algo que estoy descrestado, estoy viendo las preguntas de la derecha. Y la mejor forma de manifestar interés en un espacio es cuando nos llueven preguntas inteligentes, Carmen Ligia. Y yo creo que genera un beneficio muy importante, es que las mujeres tienden a generar un comportamiento en cultura organizacional diferente a los hombres. Y creo que el complemento es muy importante. Ni el uno es más importante ni el otro es más importante. El complemento es lo importante. Yo soy un fanático de las culturas organizacionales, del bienestar organizacional. Y cuando hay equilibrio, tiende a haber mucho más equilibrio en todo, en opiniones, incluso en sensibilidad. A mí me encanta la sensibilidad, me parece que la emoción de la sensibilidad hace que uno, de cara, por ejemplo, frente al cliente, uno tenga mayor capacidad de leer al cliente. Por eso creo que siempre las áreas de cliente se manejan por mujeres, nunca por hombres, por ejemplo. Ustedes tienen la capacidad de conectar sistemas neuronales, pura neurona. Las mujeres conectan mejores su sistema neuronal que los hombres, eso es pura biología. Por eso una mujer, cuando un niño está caminando por una azotea, ve el peligro del hombre y dice: ay, mi amor, te recibo al final.
porque ustedes conectan diferente a nosotros, y eso es muy importante en el management, en la gerencia, la forma como ustedes tienen conectores para sacar conclusiones es muy importante. Estoy hablando de pura gerencia, que no estoy hablando de igualdad ni de cifras, es que la identificación desde el punto de vista de género hace muy importante. Creo que hoy no consigo una reunión de un directorio o de un comité sin que haya la posibilidad de que los dos géneros opinen, porque esa complementariedad hace una parte de ejecución, donde creo que los hombres son muy buenos, los hombres son muy prácticos, y creo que es muy importante, a esa otra forma de conectar situaciones para tomar decisiones. Entonces creo que eso hace muy importante que a nivel de directivos exista ese tema de igualdad. Juan David nos dirá si puedo seguir haciéndote preguntas o él va a hacernos alguna más. Yo hago caso. Si quieres, creo que la última me está... Sí, una, Juan. Ignacio. Es que tengo una reunión con el gobierno de Cundinamarca que me da pena entrarle tarde, entonces por eso... Pero yo creo que hagámosle la pregunta a Ignacio que... No, a los dos. Estoy divertidísimo. No, ahí sí no. No, me encanta que lo hagamos los dos. Oye, mira esta pregunta que me parece interesante y es, Ignacio, pero es que aquí sí eres tú el experto. ¿Qué consejos darías para emprender desde casa? Quienes están en casa, ¿cómo pueden pensar en emprendimiento y cómo es que hay que dar ese paso? Les voy a dar un primer tema. Les voy a contar un poco, después de la pandemia, hacia dónde creemos que se van a mover los nuevos emprendimientos del futuro. Y lo primero es que identifiquemos las nuevas oportunidades. La primera invitación es que dedíquenle horas y horas y horas y horas solo a buscar literatura hacia dónde está emprendiendo el mundo. A veces llega una amiga y les dice, oiga, es que al lado pusieron, y les voy a contar historias que a todos muchas veces emprendemos por un consejo y no porque profundizamos. Entonces tratemos de profundizar. Segundo consejo, lo que decidan, háganlo perfecto. Sean impecables. Y les voy a contar un ejemplo. Antes de la tercera parte de la respuesta, de contarles los sectores y cómo emprender. Tengo un gran amigo que es emprendedor, vecino de mi casa, yo vivo en Chía, y él tuvo hace 6 años su primer ciclo de emprendedor y montó una panería artesanal, salió divinamente en emprendimiento, se fue a vivir a Estados Unidos porque la esposa la trasladaron y vendió el negocio. Llegó hace unos meses y entonces me dice flaquito, voy a volver a emprender. Le dije, qué bueno, Jorgito. Me dijo, me voy a meter en el negocio de las arepas. Yo me imaginaba, decía, no lo veía escalable. Y este señor se dedicó, yo a lo sumo 3 meses, a ir a todos los departamentos de Colombia a aprender cómo se cocinaba la mejor arepa regional de cada lugar. Entonces llegaba a Bucaramanga y preguntaba, ¿dónde se hacen las mejores arepas en Bucaramanga? Llegaba a Moniquirá, porque son famosas, y miraba las arepas boyacenses cómo se hacían. Y así fue sucesivamente. Hoy yo no les quiero contar, 3 meses después, la cantidad de arepas que vende ese señor. Todo es natural, todo es biológico, el empaque es perfecto. Nosotros en la casa consumimos más o menos unas 60 arepas semanales, desde santanderianas, boyacenses, costeñas, paisas, y es porque lo hizo impecable, pero sobre todo porque cuando decidió en qué se metía, lo hizo a fondo. Y eso es muy importante. Creo que el profesionalismo es muy importante. Y es un tema, y él lo hace desde casa. Es decir, al final compró un horno, y hicieron todo el tema de infraestructura, la inversión, pero realmente es un negocio de artesanal, hoy no da abasto. Digo, no, además tiene aquí al jefe como gran cliente de las arepas, debo decirlo. Pero lo pongo como ejemplo, porque creo que cuando hay una actividad profesional, al final el cliente termina consumiéndolo. Hay un experto que yo leía mucho en marketing, profesor en Estados Unidos, decía que uno tiene la capacidad de generar conductas en el cliente cuando hace las cosas bien. Y puede ser desde casa o desde un lugar. Desde casa es muy importante dedicarle mucho tiempo a la investigación. Y segundo, después de mirar la investigación, ¿hacia dónde vamos? Vamos a un nuevo mundo que es el tema de diseño de nuevos espacios, lo que llaman Smart Home o cómo adecuar las casas a que se vuelvan espacios de trabajo reales. Segundo, todo lo que es temas de salud, telesalud, toda la salud asociada a tecnología, protocolos de salud. Quiero darles una gran nueva oportunidad de negocios, todo el tema de comercio electrónico desde casa. No hay nada más fácil que llevar su negocio a plataformas. Hoy cada 2 horas soy uno de los encargados de gobierno en la política de comercio electrónico. He recibido reportes de cómo va el día.
Hoy hemos aumentado un 49% el número de transacciones de comercio electrónico con respecto al primer día sin IVA. Y creo que hay un nuevo mercado y una gran oportunidad hacia el comercio electrónico que vale la pena que lo pongan en mayúscula. Todo el nuevo mundo de las fintech o de los servicios financieros por pagos electrónicos, una gran oportunidad. Otra gran oportunidad, todo lo que va a ser ciberseguridad, manejo de información, seguridad de datos. Algo que con Carmelilla hablamos mucho, todo el tema de plataformas. Definitivamente, hoy de los 50 nuevos unicornios, el 27% van a ser negocios montados sobre ambientes de plataformas. Ahí hay y ya lo sabemos, un gran desafío que es todo el tema de reglamentación y adaptación a los países. Y la gran ventaja es que todo lo que les acabo de contar pueden ser negocios desarrollados localmente. Y ahí los invito a que desarrollen nuevas habilidades. Si ustedes devuelven, muchos de ustedes, por ejemplo, se meten a un programa de programadores que pueden hacer en 3 meses y certifican como programadores en cualquier ambiente, hoy desde su casa pueden sentarse a desarrollar algoritmos para generar un nuevo negocio desde su casa. Pero mi gran mensaje es, si ustedes quieren negociar, y lo hago, emprender desde su casa, y lo vivo porque en mi casa lo vivo con mi esposa, es mucha disciplina, mucha investigación. Y tercero, desde su casa empiecen a aprovechar toda la cantidad de ofertas que hay de desarrollo de nuevas habilidades y piensen en el nuevo negocio, hagan un mapa de qué habilidades necesitan para ser emprendedores en ese sector y desarrollenlas. Las habilidades no llegan desde el cielo, no llegan en el correo, y creo que hay un tema muy importante. Seamos conscientes de que somos buenos y en lo que no somos buenos, que lo podamos desarrollar. Estoy emocionadísimo hoy. Tengo que confesar. No, qué bien, para nosotros perfecto, porque todo eso nos llena el corazón, el alma, las ideas y todo ese positivismo que se necesita. De hecho, uno emprende cada día, en cada tarea, en cada proyecto, y no es solamente constituir la gran empresa, sino es como emprender en cada proyectico que hacemos, en cada resolución que trabajamos, de manera que bienvenidísimos todos sus comentarios. Ignacio, muchas gracias. Viceministra, perdón, logramos tener conectividad con la ministra Ángela, que quería de todos modos saludar a Ignacio. Está sin cámara, pero pues por lo menos vamos a oír su mensaje. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes, Juan David. Quería hacer un saludo especial para Ignacio, a quien conozco hace mucho tiempo, no solo aquí en el gobierno. Precisamente nos conocimos cuando él desempeñaba su rol en la Serio Arboleda. Me acuerdo perfectamente que nos invitó a trabajar en un proyecto con la OMC y siempre he estado muy maravillada con su energía, con su entusiasmo, con cómo todo lo que hace lo hace con un enorme amor, y por eso pues me encanta cómo compartimos labores. Hoy en día tenemos temas conjuntos que trabajamos y lo hacemos muy bien, y de verdad, Ignacio, muchas gracias. No alcancé a oírla toda, oí la última parte de la charla, pero claramente nadie mejor que tú para acompañarnos y para estimular el emprendimiento en todos los funcionarios del ministerio, que además estaban felices preguntando, y solamente te quería agradecer el acompañarnos y decirte que eres una inspiración para muchos en cuanto al emprendimiento, con el amor y el entusiasmo que le pones a todas las cosas que haces. Me puse rojo. De verdad, querida ministra, además de la admiración que profeso por usted, porque usted lo ha dicho muchas veces, y la fortuna de conocerla ya hace más de 20 años, la verdad es que estoy para ustedes. Yo creo que si algo nos ha caracterizado entre nosotros es que estamos trabajando con un propósito común y que es de transformación desde el bienestar de los ciudadanos. Y la verdad estoy descrestadísimo porque ha sido un espacio, le decía a Carmelilla, que lo he disfrutado como no se imagina. Estoy súper emocionado. Y las preguntas de todo su equipo demuestran el valor que le dan al espacio creado por ustedes, y estoy cada vez que me necesiten, como le respondí inmediatamente cuando usted me invitó, estoy de primeras para todo lo que usted necesite. Creo que perdimos la conexión con la ministra, pero entonces, pues, viceministra, no sé si quiera también usted despedirse de Ignacio, que entiendo, pues, debe seguir, pues, en sus labores, como nos comentó ahorita. Sí, señor, cómo no, qué gusto. La verdad es que después de lo dicho por la ministra, podría decir mucho más, porque hay muchas razones, pero ella lo ha resumido muy bien. Te conviertes en una inspiración.
porque toda esa energía, toda esa forma de ver la vida, de ponerle como ese filtro de positivismo, de alternativas, de siempre ver algo mejor, creo que es lo que se necesita, y aquí en Colombia y en cualquier lugar del mundo, de manera que qué gusto haberte tenido aquí en el ministerio. Te convertiste en un pedacito nuestro hoy, por supuesto. Nosotros siempre abrimos las puertas y nuestros corazones a todas las personas que nos aportan, y tú has sido uno de esos, Ignacio. Muchas gracias por tu tiempo tan valioso, por dejarnos tantos consejos que seguramente nos van a poder servir. Y si me permites, Juan David, también agradecer a todas las personas que se han conectado, que además de manera muy interesada estuvieron atentas a escuchar estas reflexiones, que esperamos que, pues bueno, les hayamos generado una buena compañía en esta tarde y hayamos sembrado esos pedacitos de felicidad que seguramente a todos nos vienen muy bien. Ignacio, un fuerte abrazo y muchísimas gracias de parte de todo el ministerio. Gracias a ti y a todo tu equipo, mi querida vice Juan, porque la verdad fueron impecables en la organización, de verdad que los felicito. Hablando de emprendimiento, fueron impecables en todo el proceso y estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, viceministra Carmen Ligia, y gracias también a la ministra que pues nos pudo acompañar ahí en ese momentico. Ya también queremos aprovechar para darle una despedida a todos los funcionarios, agradecer que hayan estado con nosotros, que se hayan conectado, esperamos que hayan disfrutado de todos los comentarios y toda la conferencia que nos dio Ignacio Gaitán, y los esperamos la próxima semana para un nuevo espacio de Actitud de Viernes, para encontrarnos y compartir nuevas experiencias. Muchas gracias a todos y buenas tardes.